Bienvenidos a Historia Épica, el canal donde exploramos las vidas y eventos que dejaron una huella imborrable en la humanidad. Hoy nos adentraremos en la extraordinaria historia de Nelson Mandela, un hombre cuya lucha contra el apartheid lo llevó de ser prisionero político a presidente de Sudáfrica, convirtiéndose en un ícono global de justicia y reconciliación. Quédate hasta el final para conocer cómo Mandela logró unir a un país dividido por décadas de odio y desigualdad, y cómo su legado sigue inspirando al mundo. Comencemos. En el siglo XX, Sudáfrica vivía bajo el apartheid, un sistema de segregación racial que otorgaba derechos exclusivos a la minoría blanca y relegaba a las mayorías negras, mestizas y asiáticas a condiciones de pobreza, violencia y exclusión. Este sistema no solo dividía físicamente a las personas, sino que también sembraba el odio y la desconfianza en el corazón de la sociedad. Fue en este contexto que emergió la figura de Nelson Mandela, un hombre dispuesto a sacrificar su libertad y su vida para lograr un cambio. Su historia no es solo la de un líder político, sino la de un símbolo de resistencia, esperanza y reconciliación. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un pequeño pueblo en la región del Transkei, en Sudáfrica. Su nombre de nacimiento, Rolihlahla, significa tirar de la rama de un árbol, un término que también puede interpretarse como alborotador. Quizás este presagio se cumpliría, pues Mandela se convertiría en un luchador incansable contra las injusticias. Criado en el seno de la comunidad Tembu, Mandela fue educado en las tradiciones de su pueblo, pero también influenciado por las ideas modernas que empezaban a llegar a Sudáfrica. Tras la muerte de su padre, fue acogido por el regente de los Tembu, quien le ofreció la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Universidad de Fort Hare. Allí, Mandela empezó a mostrar interés por la política y la justicia social, aunque sus primeros pasos en el activismo le valieron ser expulsado de la universidad por participar en una huelga estudiantil. Más tarde, en Johannesburgo, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, una organización que luchaba por los derechos de la población negra. Su carisma, liderazgo y habilidad para organizar a las masas lo convirtieron rápidamente en una figura clave dentro del movimiento. Durante la década de 1940, Mandela y otros jóvenes líderes de la ANC fundaron la Liga Juvenil, promoviendo tácticas más agresivas y directas para combatir el apartheid. Organizaron protestas, boicots y campañas de desobediencia civil, enfrentándose al brutal aparato represivo del Estado sudafricano. En 1952, Mandela se convirtió en uno de los principales líderes de la campaña de desobediencia civil, que movilizó a miles de personas en actos pacíficos de resistencia. Sin embargo, el régimen respondía con violencia, encarcelamientos y leyes cada vez más estrictas. Para 1961, Mandela entendió que la resistencia pacífica no era suficiente. Junto con otros líderes de la ANC, fundó un Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, el brazo armado del movimiento. Aunque su objetivo no era promover la violencia, Mandela creía que era necesario combatir al régimen con las mismas herramientas que usaban para oprimir al pueblo. En 1962, Mandela fue arrestado y acusado de conspirar contra el Estado. Durante el emblemático juicio de Rivonia en 1964, fue condenado a cadena perpetua. En su declaración final ante el tribunal, Mandela pronunció palabras que resonaron en todo el mundo: he luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. He soñado con una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía. Es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Mandela pasó 27 años en prisión, la mayoría de ellos en Robben Island. A pesar de las condiciones inhumanas, continuó estudiando, escribiendo y manteniendo contacto con el ANC, mientras su figura se convertía en un símbolo internacional de resistencia y esperanza. Si estás disfrutando este fascinante recorrido por la vida de Nelson Mandela, no olvides darle like al video y suscribirte a Historia Épica. Ayúdanos a seguir trayéndote las historias de los personajes que transformaron el mundo. En la década de 1980, la presión contra el apartheid alcanzó un punto crítico. Manifestaciones internas, sanciones económicas y el aislamiento internacional pusieron al régimen contra las cuerdas. En 1990, el presidente Frederick de Klerk ordenó la liberación de Mandela y el inicio de negociaciones para acabar con el apartheid.
La imagen de Mandela saliendo de prisión, con el puño en alto, se convirtió en un símbolo de esperanza para Sudáfrica y el mundo. Sin embargo, la tarea que tenía por delante era monumental: unir a un país profundamente dividido. En 1994, Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en las primeras elecciones democráticas multirraciales del país. Durante su mandato, trabajó incansablemente para promover la reconciliación entre las razas, evitar una guerra civil y construir una nueva nación basada en la igualdad. Uno de sus mayores logros fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, un organismo que permitió a las víctimas del apartheid contar sus historias, y a los perpetradores asumir la responsabilidad de sus actos. Este proceso, aunque doloroso, ayudó a sanar las heridas del pasado y evitó represalias violentas. Nelson Mandela dejó la presidencia en 1999, pero continuó trabajando en causas humanitarias hasta su muerte en 2013. Su legado trasciende fronteras y generaciones. Es recordado como un símbolo de paz, perseverancia y la capacidad de superar el odio con el perdón. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por la vida de Nelson Mandela. Si te ha inspirado su historia, no olvides suscribirte a Historia Épica, activar la campanita y compartir este video. Juntos podemos mantener viva la memoria de los grandes líderes que cambiaron el curso de la historia. Nelson Mandela nos enseñó que incluso en las circunstancias más adversas, el cambio es posible si luchamos con valentía y dedicación. Su vida es un recordatorio de que la verdadera fuerza radica en la capacidad de perdonar y construir puentes. Nos vemos en el próximo episodio de Historia Épica, donde continuaremos explorando las vidas de los personajes que marcaron el destino de la humanidad.